Yo voy a contar un poquito nada más para tener una referencia así histórica de por dónde andan las ideas plasmadas en papel a través de las ediciones de libros y lo que pasa con ellos, con ellas, que tiene también que ver con un poco lo que decía Valeria por ahí, lo que decía acá de la Juventud Evarista de La Plata también, de esa operación que se monta sobre aquellos que molestan un poquito, mucho. Historia de las ediciones del libro de Massetti. La primera edición emerge de ese ímpetu que Massetti la imprimía toda su vida. Es publicada bajo el sello Freeland de Buenos Aires en octubre de 1958. Charlando justamente en la feria, ayer me contaba un viejo editor que el viejo Freeland editaba cosas bastante derechosas, ¿no? Y que sacó después este libro y se llevó una sorpresa, fue la única edición que hizo, claro. Pero era un viejo conocido, editor de acá de Argentina. Ese libro fue una composición de tapa blanda, sin solapas, en un formato chiquito de 20 por 14, con 142 páginas que incluían una muestra de fotografías que realizó Massetti a los entrevistados en la Sierra Maestra. El convencimiento que el joven periodista de Radio del Mundo lleva impregnado en ideas y sentires hace que lo publique a pocos meses de regresar de Cuba. El contexto histórico era la continuación de la lucha en la isla caribeña y se los observaba desde todo el mundo con las desconfianzas propias de las sociedades temerosas de los cambios sociales y la poca información sobre sus orígenes, aunque existiera el antecedente del asalto al cuartel Moncada. En Cuba se publicó en 2 ocasiones solamente, a través de una editorial llamada Mariego. Apenas triunfó la revolución, en marzo de 1950 y en agosto de 1960. La edición fue sencilla y sin introducción, perdón, en marzo de 1959, imposible, estaba mandándome una. Esto de leer, estaba pensando. En marzo del 59 y en agosto del 60. La edición fue sencilla y sin introducciones. Era una copia de la primera edición de Buenos Aires, que se había hecho aquí en Freeland. En el borde inferior de la tapa decía edición cubana. Esas no las tengo, la verdad no las pudimos conseguir. La tenemos ahí, ¿no? ¿Fotocopia? ¿No? Bueno. Sí. Ya te lo vamos a chorear. En el año 69, Jorge Álvarez Editorial lo publicó acá en Argentina con 233 páginas y un agregado magistral que fue el prólogo de Rodolfo Walsh. Se incluyeron en esta edición documentos del EGP como la carta al presidente Ilia y el mensaje a los campesinos, ambos redactados por Massetti en la selva de Orán, Salta. La otra orilla del río de la Plata fue quien volvió a editarlo en 1987 a través de la editorial Punto Sur de Montevideo. La portada era la foto de una maquinita de escribir de donde salía una hoja tipiada con el capítulo 1 del texto de Massetti. Se incluyó ahí en esa edición también el prólogo de Walsh en su edición. Todas estas ediciones se agotaron rápidamente por la avidez de un sector de lectores interesados en conocer la historia revolucionaria de primera mano, por sus protagonistas, y a través del relato emocionante y profundo de Jorge Massetti. Entre la edición de Jorge Álvarez en el 69 y la uruguaya en el 87 pasaron casi 20 años de ausencia del libro en las tierras del Río de la Plata. En Argentina transcurrieron 37 años sin nuevas ediciones. Fue el amigo y creador de esta editorial, Juan Martín, quien me obsequió un ejemplar de los que luchan cuando comenzamos a trabajar juntos allá lejos. A partir de esa primera lectura fascinante, aún conservo esa edición de Punto Sur, de la maquinita de escribir, y de los intercambios con otros compañeros, surgió el interés de difundir esta crónica maravillosa. Junto a Graciela Massetti, hija del autor, tras una intensa tarea de correcciones, armado de nuevos documentos y textos aportados por ella, y una terrible obsesión en las correcciones y 20.000 llamadas, idas y venidas de papeles que Graciela
y Luis también, Luis Morado ha hecho, fue que fuimos dando vida a esta nueva edición de Los que luchan y los que lloran acá en Argentina. Debemos el reconocimiento a alguien que no está, que se fue antes porque estaba medio enfermito, que es Gabriel Roth, que aportó valiosas notas al pie de esta, que fue la primera edición que hicimos nosotros, y una nota introductoria muy interesante porque claro, algunos que por ahí estamos en esto y leemos un poco más, o los viejos que eran militantes, o son militantes, y conocen un poco más la historia, nombres de personajes, incluso de dictadores, o de compañeros revolucionarios, o de situaciones, o de lugares, no se conocen. Y entonces ese aporte de hacer notas diciendo ¿quién es Batista? Y Batista es una notita ahí abajo, creo que esas cosas son siempre muy útiles para los lectores jóvenes y que agilizan mucho la lectura y dan a entender el contexto de lo que estamos leyendo. Así fue que en abril del año 2006 dejó de girar en las máquinas de la imprenta para transformarse en libro y ver la calle. Esta primera edición contenía un DVD con la entrevista completa y original, con ruiditos y todo, que había realizado Jorge Massetti para Radio del Mundo. Además del libro en sí, Los que luchan y los que lloran, incorporamos a esa edición 12 textos del autor que no estaban en anteriores ediciones y fotografías inéditas hasta el momento. Años después, en mayo del 2011, con otro diseño y formato, lanzamos la segunda edición, a la que sumamos 3 nuevos escritos importantísimos, completando un total de 15 textos que acompañaron el cuerpo principal de la obra, más otras fotografías y epígrafes aclaratorios en algunas de ellas. De hecho, nos contactamos, estoy hablando de esta edición, de la del 2011, nos contactamos con Ciro Bustos para algunas aclaraciones en unas fotos que hay acá, y hizo un aporte muy importante. Graciela aportó muchísimas fotos que fuimos encontrando en esos años, entre el 2006 y el 2011, y las sumamos aquí. La tercera edición de Los que luchan y los que lloran y otros escritos inéditos, primera como edición especial a 50 años de su desaparición física y en su memoria, mantiene toda la serie de escritos literarios políticos, así como el archivo fotográfico incorporado en las ediciones anteriores. Esta es la más completa publicación que existe de la obra de Jorge Ricardo Massetti. Esto sobre las ediciones, y una pequeña reflexión nada más sobre este homenaje de 50 años, que no quería quedarme sin aportar algo, así que escribí otro poquito. A 50 años, una edición homenaje, un homenaje a través de la edición. Reunimos aquí todos los escritos de quien subvirtió su vida desde aquellos primeros años en la zona sur del Gran Buenos Aires, hasta viajar al encuentro de una revolución verdadera que lo fue transformando en propulsor y constructor de uno de los más bellos sentidos de existencia del ser humano, el de revolucionar la vida en busca de la justicia. Un joven de 28 años que, enviado por Radio del Mundo, estuvo más de 2 meses en la isla revuelta por una revolución tronante desde las alturas, pero en la tierra, en la cadena montañosa del oriente isleño. Un andar clandestino para sortear los innumerables obstáculos y llegar por no pocas dificultades a entrevistar a los 2 jefes más reconocidos del movimiento 26 de julio alzado en armas, Ernesto Guevara y Fidel Castro en la Sierra Maestra. Un llegar arriba para que el mundo conozca tremenda epopeya revolucionaria desde abajo, a través de sus principales referentes en la entrevista más recordada de la Revolución Cubana y la mayor hazaña del periodismo individual como expresar a Rodolfo Walsh. La realidad de un pueblo levantado bajo la dirección de otros muchachos de su edad enamoró al joven periodista de tal manera que plasmó en su libro el sentir y vivir en revolución de un pueblo, así como el convencimiento en la victoria que todos tenían. Y a partir de allí se encarnó en él la necesidad de dar más que una simple crónica, como modestamente definiera él mismo su obra, y entregó su vida al servicio de la revolución. Una historia de esa vocación de periodista que Massetti jamás abandonó, una memoria de aquella prensa latina que fundó bajo la dirección de Ernesto Guevara un centro periodístico de la inteligencia y contrainteligencia, la del combate en tinta y papel, pero con las armas a la cintura, contra la burocracia interna y la ortodoxia anquilosada, y contra el enemigo brutal, los Estados Unidos y sus manipulaciones e injerencias a través de la información vertida en la prensa mundial y de los disfrazados y viles ataques como en Playa Girón. En esta batalla,
Massetti fue participante y colaborador activo en la primera derrota que se asestó al imperialismo norteamericano en América Latina. Fue quien interrogó públicamente en la televisión cubana y a pedido de Fidel a los mercenarios invasores. Volver a recordarlo y verlo agazapado en la selva, pero también con la frente en alto y el pecho henchido al calor de las guerras de liberación. Los que luchan y los que lloran es el texto más bello escrito sobre la vasta lucha que afloró la primera revolución socialista triunfante en nuestra América, la Revolución Cubana. Un libro fundamental en la literatura política revolucionaria de nuestro país y América Latina toda. Hoy, Massetti, con su indómita juventud, continúa generando conciencia a través de su ejemplo. Sigue, cual eterno caminante, por los montes, silbando con el viento en tonos de esperanza y abriendo senderos de rebeldía. Este es un homenaje a su vida, aunque se cumplan 50 años del misterio irresoluto de su desaparición, al pensamiento revolucionario aún vigente, porque vigentes son las causas de su origen, al camino trazado y narrado en las páginas escritas con la pluma y el fusil, porque la meta era la misma, porque Jorge Ricardo Massetti, periodista y guerrillero guevarista, nos dejó, en lugar del llanto, de la lucha el canto, y con su rebelde e imborrable presencia nos recuerda que en la vastedad del mar de la vida, entre tempestades y naufragios, los que sueñan y luchan siempre avisoran un horizonte de victoria. Gracias.